resulta muy curioso cómo lo que algunos consideran evolución de un artista, para ti es una involución, o al menos una detención, un quedarse ahí y no ir más allá. Aún recuerdo con muchísima emoción mi experiencia como espectador de una película de Peter Greengrass, la primera que tuve como espectador con él, con Bloody Sunday, una película que narra los trágicos y terribles sucesos ocurridos en la ciudad irlandesa de Derry un 30 de enero del año 1972, en la que me quedé literalmente clavado en la butaca porque me sentí parte de aquella manifestación que fue disuelta, bueno, disuelta, es un eufemismo, que fue abatida por los disparos de la policía, un tragiquísimo, repito, suceso que se saldó con 14 muertos, podrían haber sido mucho más, y yo me sentí parte de aquella manifestación, de aquella aglomeración de gente que intentaba huir, que intentaba salvarse los unos a los otros, que intentaban protegerse, porque la cámara de Peter Greengrass, con muchísima efectividad, con muchísima contundencia y sin ningún tipo de alarde, casi como un documental, nos colocaba literalmente dentro, en el epicentro de esa manifestación. Lo mismo que hizo poco tiempo después con United 93, donde éramos cada espectador parte del pasaje del avión que por fortuna un 11 de septiembre de 2001 no llegó a estrellarse contra el Pentágono, pero que por desgracia, para que esto no sucediese, la tripulación y todos los pasajeros entregaron su vida, precisamente se enfrentaron a los terroristas para que no llevaran a cabo su acción hasta el final. Y de nuevo, aquí la cámara sabía ser claustrofóbica, sabía angustiarte y narraba sucesos que ya eran conocidos y aún así sabía inyectarte algo de ánimo, algo de esperanza, en el sentido de decir, bueno, si lo hacemos, porque te sentías parte de ellos y hablabas en primera persona, si lo hacemos así, seguro que nos liberamos, seguro que conseguimos llegar a buen puerto. Bien, pues después de aquellas dos películas, de aquellos dos aldabonazos, de esas sacudidas, Peter Greengrass pasó a formar parte, realmente pasó a dar una entidad, según han dicho muchos de los críticos, los espectadores y los propios estudios, a una entidad, a la saga Bourne. Empezaba él a integrarse en esta saga en la segunda película. A mí son unas historias que nunca me han interesado del todo, pero me interesa al menos contadas por Greengrass todavía, porque todo lo que era, como decíamos antes, virtudes de las anteriores películas, aquí resultaban defectos. El montaje era muy aparatoso, el montaje, como me gusta llamarlo a veces, iba como hachazos, no veías realmente nada, no podías fijarte en nada, no te creaba empatía con los personajes, porque estaba más pendiente de sacar la rueda de un coche, este detalle de un arma, el dedo del protagonista, un plano desde detrás de la oreja para que veamos la puesta de sol. En fin, entretenimientos y veleidades artísticas, con muchas comillas, que no te transmiten, que no llegan. Y en esto ha continuado Peter Greengrass, eligiendo temas muy interesantes, muy propicios para él, pero olvidándose de aquel cineasta que denunciaba, de aquel cineasta incisivo, y quedándose en la superficie, en el envoltorio y en poco más. A priori, con el proyecto de Capitán Phillips, parecía que íbamos a recuperarle, porque volvía a un hecho real, volvía a poder hacer una denuncia y sobre todo volvía a centrarse en la peripecia concreta de unos personajes que ejemplifican lo que a cualquiera, por desgracia, si está en ese mal lugar, en ese mal momento, puede ocurrirle. Sin embargo, Peter Greengrass no es capaz con su cámara de transmitirnos la claustrofobia de un escenario, un barco, del que no puedes escapar, a no ser que te arrojes a alta mar y pues a ver por dónde sales. Evoqué durante muchas secuencias de esta película, fíjense, la aventura del Poseidón, la clásica, no la de ese espanto de remake que hizo Wolfgang Petersen, porque era una película que, sin salirse de su género, la acción, el entretenimiento, que no es malo entretenernos con una película que hable de un tema profundo, pero se va a transmitirnos la claustrofobia de ese único escenario, y encima para colmo dado la vuelta, sabía contarlo de tal manera que tú te ubicabas en cada momento, en cada plano, dónde estaban los personajes, y además creaba corrientes entre ellos, y te creaba corrientes de simpatía o rechazo según conviniese a la historia. Aquí Capitán Phillips se queda en la superficie, solamente le importa el concepto, solamente le importa lo que está narrando, pero lo que hay. No va más allá Peter Greengrass, no abunda en los personajes, no ahonda en ellos. El Capitán Phillips, pues, te resulta que es Tom Hanks y punto. Coincide, además es un actor que a mí nunca me ha gustado demasiado, aunque aquí está ajustado a lo que le piden y al personaje, no se va con sus muecas habituales, ni con lo que tantas veces te carga o te enerva, pero como tampoco importa más, es como que dices, bueno, que esto termine lo más pronto posible,
al enterarte de la historia que van a rodar, has buscado en internet, sabes cómo terminó, con lo cual no hay ningún tipo de emoción, ningún tipo de empatía, ningún tipo de interés añadido, más allá de que cuando parece que la película va a concluir, aún le queda como una media hora, porque hay una pirueta final en la que tampoco, y ahí ayudaría aún más el escenario, te sientes tenso, te sientes prisionero, estás viviendo la película. Estás en la butaca, como digo, esperando a que eso concluya lo más rápido posible. Es una lástima que Peter Greengrass se esté quedando en esto, en un remedio de sí mismo, en un director que parece que a pesar de que elige las historias, luego esas no le interesan y solamente quiere pues demostrar lo bien, según algunos críticos, que trabaja el montaje, lo bien que inyecta adrenalina a sus imágenes. A mí me resulta todo muy cansino, muy aburrido, ya visto anteriormente, y echo de menos una veracidad, echo de menos una auténtica emoción, un auténtico interés por una película como esta, que debería haberme arrebatado, o que creo yo como espectador que tendría que haber conseguido eso, y sin embargo ha hecho todo lo contrario. Lamentarme de que Peter Greengrass no es el que fue, el que me resultó, el que sigo recordando y admirando por aquellas dos películas que citaba antes, y que parece que en general, excepto dirigido por Spielberg, Tom Hanks me parece un actor que, entre comillas, gafa sus proyectos, pero yo voy a seguir cruzando los dedos para que cuando llegue la película en la que interpreta a Walt Disney, con Emma Thompson siendo la que interpreta a Pamela Travers, sacadora de Mary Poppins, pueda esto subir por enteros y por una vez en la vida crea que Tom Hanks puede merecer un Oscar. Tiene dos, igualando la marca de Spencer Tracy. Permitan que me ría así como para adentro por no resultar muy estruendoso. En Capitán Phillips hay quien dice que merecería y que tendría que ser ya su nombre que estuviera debajo del Oscar al mejor actor del próximo año para tener un tercero e igualar la marca de Jack Nicholson, de Walter Brennan o de Daniel Day-Lewis. Tom Hanks, hijo, todavía no. Y dirigido por Greengrass, menos todavía.